Estudios de brote en enfermedades prevenibles por vacunación. Introducción. En este video revisaremos la metodología para estudiar brotes ocasionados por enfermedades prevenibles por vacunación. Iniciaremos revisando el concepto de brote y su impacto en la salud pública de una comunidad o de un país. Un brote es un evento que representa un riesgo para la salud pública, por lo que su atención debe considerarse una prioridad. Los brotes deben estudiarse y abordarse utilizando una metodología basada en el método científico, para tener las mejores posibilidades de control y limitar con ello su impacto en la salud de las poblaciones. Existen varias definiciones de brote. De acuerdo con la normatividad mexicana vigente, un brote es la ocurrencia de dos o más casos de una enfermedad asociados epidemiológicamente entre sí. La Organización Mundial de la Salud lo define como la ocurrencia de casos de una enfermedad en exceso a lo que normalmente se espera, en una comunidad definida, área geográfica o estación. Un brote puede ocurrir en un área geográfica restringida o puede extenderse a varios países. Puede durar algunos días, semanas o varios años. Un solo caso de una enfermedad que ha estado ausente por algún tiempo en una población o causado por un agente no reconocido previamente en un área o comunidad, o la emergencia de una enfermedad previamente desconocida, puede constituir un brote, el cual debe ser reportado e investigado. Características de los brotes. Los brotes son fenómenos tridimensionales que ocurren en una población, en un tiempo y en un espacio determinados. La gravedad de un brote puede variar dependiendo de los daños en la salud que provoque, ya sean morbilidad, mortalidad o incapacidad. En términos de magnitud y velocidad, un brote depende de la facilidad con la que la enfermedad en cuestión se transmite, y esta puede ser medida mediante un indicador llamado número de reproducción básico, también conocido como R0. Este indicador se define como el número promedio de casos secundarios que se generan a partir de un caso primario, en ausencia de medidas de control. Un R0 alto indica que la enfermedad provocará muchos casos secundarios y, en consecuencia, un brote de este padecimiento es mucho más grave que uno de una enfermedad con un R0 bajo. Como referencia, la enfermedad que tiene el R0 más alto es el sarampión, con un valor de 18, mientras que el virus de la influenza puede tener un valor entre 2 y 5. ¿Cómo estudiar un brote? Un brote se analiza mediante una metodología llamada precisamente estudio de brote. Existe la idea equivocada de que el estudio de brote es solo un formato para llenado de información o de notificación. ¿Para qué sirve? Un estudio de brote sirve esencialmente para dos cosas. 1. Evaluar el comportamiento del brote y 2. Evaluar el impacto potencial de las intervenciones propuestas para su control. Esta información es crucial para la toma de decisiones antes, durante y después de los brotes, por lo que los estudios de brote deben ser documentos de apoyo y de consulta obligada en todo momento. ¿Cuándo se debe investigar un brote? Existen enfermedades que se presentan de manera estacional y rutinaria, y para las cuales hay medidas de prevención, control y tratamiento que son eficaces, o que representan riesgos mínimos para la población. En estos casos, no es necesario llevar a cabo estudios de brote. Sin embargo, hay condiciones en las que el estudio de brote es esencial. Esas condiciones son las siguientes: cuando se trata de una enfermedad definida como prioritaria por las autoridades sanitarias, cuando la enfermedad excede su ocurrencia usual, cuando la enfermedad parece tener una fuente común, cuando la enfermedad parece tener una gravedad mayor que la usual, cuando la enfermedad es nueva, emergente o desconocida en el área. La metodología del estudio de brote incluye 10 pasos bien definidos que son: Paso 1. Confirmar la ocurrencia del brote. Para ello es básico realizar las siguientes preguntas. ¿Los casos son confirmados? ¿La incidencia es superior a lo esperado? ¿No existen artefactos o errores en el canal endémico? En caso de que las respuestas sean afirmativas,
debemos proceder a los siguientes pasos. Paso 2. Organizar el trabajo de campo. Una vez que se tiene una idea general del problema, se debe ir al campo a estudiarlo, y para esto se deben organizar aspectos administrativos, logísticos y técnicos. Es decir, asegurar que se cuenta con las herramientas para ser eficientes en las actividades al transportarse, investigar y confirmar los casos. Paso 3. Establecer una definición operacional de caso. Una definición operacional permite unificar los criterios de identificación y clasificación de casos afectados en un brote. Las definiciones operacionales se elaboran considerando criterios clínicos, de laboratorio y epidemiológicos, con suficiente sensibilidad y especificidad para identificar los casos. Paso 4. Realizar búsqueda activa de casos. Para llevar a cabo este paso, se requiere establecer un método de búsqueda de los casos en tiempo y espacio, y así poder identificar, en caso de ser posible, al caso índice, a los casos primarios y a los casos secundarios. Paso 5. Caracterizar el brote en tiempo, espacio y persona. La caracterización se lleva a cabo estableciendo el momento de inicio del brote y calculando el periodo probable de exposición de cada caso, lo que permite estimar la velocidad del brote. Adicionalmente, en este paso se describe la distribución espacial de los casos mediante la localización geográfica de cada uno de ellos. Posteriormente, se describen las características de la población afectada y, finalmente, se calcula la tasa de ataque general y por cada grupo de edad. Paso 6. Generar hipótesis y adoptar medidas de control inmediato. Con los datos que se generan a partir de la caracterización, se pueden establecer hipótesis para poder identificar la fuente probable del brote, el modo de transmisión y las exposiciones que se asocian con el riesgo de enfermarse. Paso 7. Evaluar las hipótesis aplicando métodos de análisis exploratorio. Las hipótesis deben ser confirmadas o rechazadas utilizando técnicas estadísticas que permitan identificar riesgos y conductas protectoras en la población afectada. Paso 8. Implementar medidas de control específicas. Una vez identificado el origen y los factores de riesgo, se deben enfocar los esfuerzos en instrumentar medidas para limitar la fuente de infección, como por ejemplo, evitar que niños con fiebre o con cuadros sospechosos acudan a la escuela, o en casos extremos, la suspensión de clases. Por otro lado, se debe garantizar la protección de personas susceptibles mediante la aplicación de vacunas específicas, y finalmente, proporcionar información relevante a la población para que estén alertas ante la presencia de casos de la enfermedad. Paso 9. Evaluar la eficacia de las medidas de control. Para analizar si las medidas de control instrumentadas han sido exitosas, se debe dar seguimiento a los canales endémicos, a través de los cuales se puede verificar si existen variaciones en las tendencias de la enfermedad a partir del inicio de las estrategias de prevención y control, siempre tomando en cuenta los periodos de incubación de la infección. Paso 10. Preparar un informe técnico de investigación de campo. Este paso, que es el último, es de suma importancia, porque es el documento final que registra todas las acciones y que debe servir de guía a los tomadores de decisiones para evaluar la respuesta en su conjunto ante el brote. Y de manera adicional, proporcionar elementos de estudio y capacitación para el futuro. Conclusiones. Como hemos revisado en este tema, un estudio de brote es una metodología bien definida para la instrumentación oportuna de acciones de prevención y control ante la ocurrencia de casos de enfermedad en una comunidad. Seguir la metodología estrictamente mejorará el impacto de las acciones y mejorará de manera sustancial la capacidad de respuesta, pero lo más importante, limitará los daños a la salud en la población afectada.